Vamos a señalar que es la hora del industrial. Empezamos con el programa el día de hoy. Pymes Perú, radio y televisión, lanza al aire y llega a sus hogares, amables oyentes, con este primer programa, la hora del industrial. Con noticias, entrevistas, consejo de nuestros expertos en materia del desarrollo industrial y, por cierto, con oportunidades de negocios. Todos los sábados acompañaremos a usted, amable oyente, con la hora del industrial. Gracias al director de esta radio, Radio La Familia, don Juan Guardamino, por concedernos la oportunidad de llegar a los miles de oyentes de Lima Norte, del Perú y del mundo, porque llegamos a través del internet, es decir, llegamos a través de la www.radiolafamilia.com. En esta ocasión, de hecho, ya está en cabina el gerente general de COPEME, que es un consorcio de ONGs trabajando con el sector de las MIPYMES. Estará con nosotros un funcionario de más de 30 años de experiencia en el Banco Central de la Reserva, pero él viene más como director del Centro de Investigaciones, Información y Asistencia Profesional para las MIPYMES de COMPIMEP. Me refiero al economista Juan Arturo Corrales, paz decano del Colegio de Economistas del Perú. Estará con nosotros el director ejecutivo de la ONG Alternativa, el ingeniero Rodolfo Alba, y por cierto, el presidente de la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú S.A., el empresario Gustavo Mateo. Bien, dicho todo este comentario, vamos a dar inicio entonces el programa partiendo con una reflexión de Charles Darwin. Él dice: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Tenemos que cambiar de actitud. No podemos seguir hablando lo mismo que hace 2 o 5 o 10 años. Yo conozco a alguna gente que tienen 15 años con 3, 4 trabajadores haciendo su pequeña industria. ¿Por qué no evolucionan? Porque no ingresan, no se adaptan al cambio. Hoy día pues tenemos las tecnologías vía internet, las tecnologías para manejar las máquinas con todo un sistema computarizado. Es decir, no podemos nosotros ser ajenos a esa realidad. Perú tiene 17 tratados de libre comercio en marcha. Y uno de los países con quienes tenemos el tratado de libre comercio, por ejemplo, es con China. ¿Y sabe usted, está usted informado si ellos nos venden más o menos? Le comparto la información. Las exportaciones de Perú a China del 2010 al 2014, en promedio en el caso del 2014 llegó a 7.029 millones de dólares en exportaciones. Ojo, exportamos mayormente materia prima. ¿Sabe a cuánto ascienden las importaciones en el 2014 productos de la China al Perú? 8.925 millones de dólares. Dicho en otras palabras, más importamos que lo que exportamos. Y nosotros exportamos materia prima y compramos a la China productos terminados. Ahí está nuestra gran diferencia. Frente a esta realidad, vamos a inmediatamente dar la bienvenida a nuestro invitado, al gerente general de COPEME, al doctor Jack Burga. ¿Cómo está, Jack? Gusto saludarte. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí en tu programa, en esta nueva versión, digamos, en esta nueva radio. Feliz de estar contigo y dándote pues la bienvenida y muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos. Gracias por esos buenos deseos. Conversemos de tu experiencia. Estás muy cercano por la institución a la que gerencias, está muy vinculado al sector empresarial, sobre todo a las MIPYMES a nivel nacional. ¿Cómo ve COPEME a esta realidad de nuestra industria, sobre todo refiriéndonos a la micro, a la pequeña industria? Obviamente para nosotros es nuestra razón de ser. Desde hace, COPEME cumple 25 años, rápido, ¿verdad? 25 años de trabajo desde aquel momento en que a las MIPYMES le llamaban sector informal. Uh-huh.
Y nosotros encontramos en este sector, no un sector informal, digamos, como una manera despectiva, sino más bien un sector con un potencial muy grande, ¿no? Es claro, y ahora lo dicen todas las estadísticas, ya tenemos estadísticas pymes y todos, que efectivamente el aporte al Producto Bruto Interno de la pymes no es menor, ¿no? Es mayor al 30%, y eso hace que efectivamente sea un sector que no solamente aporta al Producto Bruto Interno, sino que es el sector que más empleo genera. Y eso es lo que tenemos que tener claridad, ¿no? Cuando hablamos de la pyme, no solamente estamos hablando, digamos, a veces con una mirada de menosprecio, ¿no? Uh-huh. Es el empleador más grande que tiene el país. El soporte incluso de la paz social, porque este sector así es, se dedica pues a trabajar no 8 horas, trabaja 12 horas, hasta en algunos casos hasta un poco más. Trabaja muchísimo y claro, muchas veces decimos que es en las peores condiciones, nos ponemos del punto de vista legalista y queremos que inmediatamente pues puedan cumplir con todos los requerimientos, y lo que no estamos pensando que es una fuerza productiva, que es la expresión del peruano creativo y trabajador, es la expresión del peruano que efectivamente quiere salir adelante, es del que llegó, digamos, de la parte rural a la ciudad con una capacidad emprendedora y querer surgir y llevar a su familia a un nuevo nivel. Ese es el rostro del peruano, del pequeño industrial, del pequeño empresario, que efectivamente ha logrado con sus hijos ir más allá. Tienes toda la razón, y me trae a la memoria esta presencia mayoritaria de personas provincianas, como en mi caso. Son miles en los ejes de Lima, en las Limas Norte, Lima Centro, Lima Sur. Está principalmente poblado por personas de diferentes regiones de nuestro país, pero sobre todo hay que señalar que en el caso, por ejemplo, de la década del 80, 90, la migración tuvo una razón, que fue el problema de la violencia al interior de varias de nuestras regiones del país, por un lado, y por otro lado, por la carencia justamente de las oportunidades, llámese en educación, en desarrollo tecnológico, en desarrollo financiero, y obviamente miraron Lima como el punto importante. Desde esa lectura, Jack, ¿cómo miramos, cómo prospectamos, digamos, en adelante? ¿Qué va a pasar? Porque en este momento estamos saturados y se culpa y se dice, sí, es verdad que hay muchas micro y pequeñas empresas, generan empleo, pero son informales. Entonces, ¿cómo miramos hacia ese futuro? Sí, es que yo creo que ahí tenemos un problema grande en el Perú. Vemos a ese sector como un sector informal y al cual lo queremos formalizar desde un punto de vista solamente legal, ¿no? Uh-huh. Lo que nos interesa fundamentalmente de este sector es que pague sus impuestos, que pague la planilla y todo lo demás. Y lo que no estamos viendo es el potencial que está generando, uh-huh, ¿no? Decíamos antes que efectivamente el sector es el gran empleador, uh-huh, del país, ¿no? El generador de la paz social, pero también es la gran posibilidad de generar excedentes de una manera distributiva. Ok, este sector no es la minería, aquí no se van a generar las grandes exportaciones por las cuales el Perú va a tener un superávit inmenso, no, aquí lo que vamos a hacer es democratizar, y esa democratización es la que el país está pidiendo a gritos. Entonces, hasta ahora no hemos tenido un gobierno, unos gobernantes que puedan mirar este sector como el gran aliado en el crecimiento, en la paz social y en la redistribución equitativa ¿de qué? De los ingresos, de los progresos. Siempre se había tomado en cuenta a las MIPYMES, sobre todo en épocas como esta, en épocas electorales. Entonces todo el mundo ofrece, da un discurso con entusiasmo, con fuerza, y dice, y las MIPYMES son nuestro principal bastión de generar empleo, yo siendo gobierno voy a trabajar por ellos. Pero del dicho al hecho, realmente hasta el día de hoy no nos concretamos, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a la mesa en esta mañana de conversa al economista Juan Arturo Paz, decano del Colegio de Economistas del Perú, actual director del Centro de Investigación, Información y Asistencia Profesional para las MIPYMES de Compime. Juan Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, contento de estar aquí, felicitándote por esta iniciativa privada, Rómulo, y realmente un saludo cordial también a todos los oyentes. Muchas gracias. Contigo venimos trabajando temas
bueno, con Jack también, con la organización, vamos ahora a abordar el tema. Pero señalando a nuestros oyentes la hora del industrial, 12 del día con 14 minutos. Esta es la hora desde la cabina de Radio La Familia 105.1 FM. Usted está en sintonía de su programa La Hora del Industrial. Y por cierto, para nuestros seguidores a través de la www.radiolafamilia.com. Bien, uno de los temas que nos lleva a juntarnos en la mesa, ¿no?, de ahora, no frente a los micrófonos, ¿no?, en varias otras sesiones, es si el gobierno o los gobiernos de turno no han logrado realmente establecer una hoja de ruta para el desarrollo de las MIPYMES, y en este caso puntual para las industrias. Nosotros como sector privado, juntándonos en una mesa, amables oyentes, en abril con PIMEP, que es la organización que presido, que es el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, decidió acercarse a las instituciones y decirles: señores, nosotros tenemos el entusiasmo, pero no tenemos toda la fuerza como para hacerlo. Queremos juntarnos. Y ahí, atendidos por la ONG Alternativa, su director, el ingeniero Rodolfo Alba, nos conectó con COPEME, justamente con Jack Burga, quien hoy nos acompaña, el CODE de Lima Norte, por cierto, con el economista Juan Arturo, arrancamos en ese momento, y luego convencimos al decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal, al ingeniero Óscar Benavides Cabero. Hoy se están sumando otras instituciones. Y con esa mesa, mi querido Juan, empezamos a poner los lineamientos de por dónde debemos de partir en hechos concretos, porque a veces la literatura puede soportar muy buenas intenciones. Así es. Pero otra cosa es llevar a medición de resultados. Claro. No, y en todo caso, esta perspectiva creo que delimita un poco la acción dirigida justamente a la empresa. En este país hablamos mucho de macroeconomía, nos falta hablar un poco más de microeconomía, nos falta hablar de productividad, de tecnología, de mercados, que es lo que interesa a los empresarios. ¿Qué pasa? No solamente debemos ver el aspecto de la gran empresa. La gran empresa, señores oyentes, aproximadamente son como 8.000, 9.000 empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas están en el orden de 1,5 millones de empresas. Es la gran reserva productiva que tiene el Perú. Ciertamente, y en esa conversa dijimos, en Compimep hemos establecido ejes, y uno de esos ejes en el plan MIPYMES Perú 2050, que es un plan que se está construyendo, uno de los ejes dijimos productividad y competitividad. Y al referirnos a la productividad y competitividad, nos llevó ciertamente a centrarnos en el tema industrial. Y al mirar el tema industrial empezamos a mirar ¿cuántos parques industriales existen en el país? ¿Cuándo empezó esto? Empezó en 1958 con el presidente Prado de aquel entonces, con la primera norma industrial, y luego han salido una serie de leyes, y luego encontramos que en la fecha el Ministerio de la Producción considera 19 parques industriales, y empezamos a revisar a los 19 parques industriales. Ninguno de estos parques tiene su saneamiento físico legal, por lo tanto, menos puede tener una certificación a la calidad internacional. Entonces, esto nos lleva a retomar un proyecto del año 2008, donde solicitábamos 1.000 hectáreas en el distrito de Ancón para impulsar el modelo ciudad industrial eco-inteligente. Así que a partir de abril de este año empezamos a juntarnos, y esta es una de las razones que nos llevó a iniciar jornadas de trabajo como lo estamos haciendo ahora, en realidad todas las semanas. Juan. Así es, y definitivamente aquí tenemos que plantearnos una pregunta concreta que requiere también acciones concretas. Las empresas, para elevar su productividad, de acuerdo a ejemplos que hay en Corea, en Colombia, en Alemania, en Japón, necesitan trabajar en equipo. Y no hay mejor ejemplo para un país que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, puedan trabajar en equipo en los parques industriales, donde obviamente van a poder enfrentar las necesidades de los mercados regionales e internacionales de una manera más organizada, de una forma más concreta. Y hablando de equipo, justamente colocamos sobre la mesa y dijimos principales ejes.
Los industriales. Número 2, los profesionales, los técnicos y las instituciones vinculadas justamente a esta parte. Número 3, las autoridades, es decir, los alcaldes, en este caso de Lima Norte, la mancomunidad de Lima Norte de municipalidades está trabajando muy bien. Acabo de acompañar a toda la delegación de alcaldes para ver el tema de la prevención del niño, que de alguna forma está vinculado a la producción. Y el número 4 son las comunicaciones, que eso son los ejes. Entonces, en ese contexto, Jack, la experiencia de COPEME para nosotros es muy importante. Y de hecho, Alternativa, por ejemplo, es una de las instituciones que integra COPEME. Así es. Si puedes contarnos un poco, digamos, cómo miras, cómo podemos ir articulando, porque estas 4 fuerzas puede llevar a la realización del gran sueño de una ciudad ecoindustrial, ecointeligente, como la primera, porque no hay un modelo en el Perú, pero que podría ser el modelo a seguir para el resto del país. Sí, exactamente. Yo creo que lo que tú has dicho es muy bueno y lo que estás haciendo mejor todavía. Creo que hay que aprovechar que ya aquí en Lima Norte hay un conjunto de alcaldes que están dispuestos a trabajar de manera coordinada y colaborativa. Hay un conjunto de asociaciones de industriales que también, de pequeños y microempresarios, que también ya están organizados. Creo que esa es la base de poder, digamos, planificar el territorio. Y esa es una de las primeras sugerencias que quisiera darles. Hay que organizar el territorio. El flujo, lo que si uno mira cualquier parte del Perú, Lima es un excelente ejemplo para eso, lo que cunde es el desorden, ¿no? Y lo que tenemos para tener una ciudad industrial, ¿no?, del tamaño que la que se está imaginando, de las posibilidades que puede hacer, hay que planificar. Pero además planificar efectivamente cuál es ese salto que nos va a permitir ese parque industrial. El gran problema con los parques industriales es que simplemente han sido espacios donde yo mudo mi taller, que lo tengo en el garaje de mi casa, al terreno un poco más grande en el parque industrial. Pero de manera productiva, de manera competitiva, no avancé nada, no mejoré nada. ¿Dónde están esos ejes de desarrollo? ¿Cuáles son esos productos específicos? ¿Qué temas son los que vamos a especializarnos? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene aquí en el Cono Norte? ¿Verdad? Y para eso vas a necesitar, y viene ahí otra sugerencia, mucho de las universidades, ¿no? Yo creo que aquí hay universidades en el Cono Norte que deben prestar y estarían prestas a ayudar a desarrollar un nuevo tipo de empresa que permita dar un salto. Ahora, se convierte en un reto también para las universidades, ¿verdad? Por supuesto, las universidades no es que tampoco tienen todo claro, pero creo que por lo menos hay la intención, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con 3 o 4 universidades aquí en el Cono Norte, que ustedes tienen a la Universidad de Ingeniería aquí. Correcto. ¿No? La Universidad de Ingeniería es la mejor universidad, digamos, desde el punto de vista tecnológico del país, ¿no? Y además del Estado, o sea, mandato más claro no lo puede tener. Entonces, ¿cómo desarrollamos tecnología con la universidad, pero para la MIPYME, no para la gran empresa? Ese es el mandato. Exacto. Ese es el reto. Yo creo que sí se puede. Sí se puede, definitivamente sí se puede. Ahora, esto es verdad, Jack, nos está trayendo a la mesa algo que es importante resaltar. Es verdad que el sector grande, de la industria grande, se está instalando, por ejemplo, en la Chutana, un desarrollo industrial en el Lima Sur, privado. El otro desarrollo industrial que se está instalando es en Huarochirí, del grupo de laboratorio Shersil, también en más de 500 hectáreas. Entiendo que en Piura también hay unas 4 o 5 industrias grandes que también están tratando de desarrollar su parque industrial, pero están, digamos, mirando de acuerdo a sus intereses, de la manito obviamente con el gobierno regional en este caso. Pero ¿y dónde queda ese grueso? En el Perú, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Producción, el 99,7% es MIPYME, es decir, es micro, pequeña y mediana empresa. Juan, esto no son cifras menores. Así es. Y en todo caso, esto obliga, creo, a todos, a los profesionales, a la sociedad civil, a hacer planteamientos concretos. En lo que es el parque industrial de Ancón, de lo que nosotros estamos hablando y que sería la primera experiencia, hay aquí, señores oyentes, los siguientes actores para que esto funcione. Está Produce, está la Municipalidad de Lima,
está la Municipalidad de Ancón y obviamente todas las municipalidades de la Mancomunidad de Lima Norte, y están los empresarios. Esos son los actores que van a permitir que esto funcione. Muy clara la precisión. Damos la bienvenida al empresario Gustavo Mateo Borges. Él es presidente de la Corporación de Inversiones y Negocios Pymes Perú S.A. Don Gustavo, qué gusto de saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto escuchar y estar aquí con Arturito, y que se está iniciando hoy día el programa del industrial. Ciertamente contentos, don Gustavo, con su apoyo, con la fuerza que a usted le caracteriza, ese carácter de emprendedor, de motivador. Usted es un hombre incansable, le hemos acompañado en algunas jornadas de trabajo y por ello nos satisface iniciar el programa La Hora del Industrial con la presencia justamente de nuestros amigos y en especial de su persona. Muchas gracias. Quiero agradecer bastante este espacio, del cual haremos llegar nuestras voces al industrial para que se pueda incorporar para las industrias que se va adquiriendo en la ida de Ancón. Proyecto Ciudad Industrial Ecointeligente Ancón. Perfecto. Bien, estamos en la conversa entonces sobre el tema de nuestra industria en el país. Y claro, una cosa es leer en una oficina, entrar por el internet, revisar, y otra cosa es caminar, visitar a nuestras industrias, encontrar realidades, ¿no? Realidades diversas en calidad de inquilinos, a veces buenos productos pero no saben cómo colocarlo en el mercado, o a veces la falta tienen el 90% de una maquinaria competitiva, pero resulta que ese 10% afecta todo el sistema de productividad. Ahí hay un problema, Jack, para, digamos, entendernos entre el Estado y el industrial y el mercado. Sí, efectivamente. El gran problema es que, bueno, por las dificultades y fundamentalmente porque el pequeño industrial se ha hecho solo, muchas veces ni siquiera un crédito bien dado se le ha otorgado. Entonces, existe debilidades en su paquete tecnológico. Y creo que es importante poder reconocer que efectivamente se habla mucho de que hay poca productividad, que el sector MIPYME es muy poco productivo, sí, pero cuando queremos mirar, lo más importante es el mercado, pero sé que esta parte la vamos a tratar más adelante. Ahora lo que me quiero enfocar es, necesitamos como pequeños industriales reconocer que podemos mejorar nuestra productividad, nuestra tecnología, ¿no? ¿Para qué? Para hacer justamente más productos en menos tiempo o con menos dinero, Jack, y finalmente ganar más. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponernos en el ejemplo. Yo industrial reconozco que debo mejorar, pero no me alcanza, digamos, mis presupuestos, no manejo mucha información. Ahí también hay un embudo. Por supuesto. Yo creo que ahí hay varios temas que uno de lo que debe conocer los industriales es que existe un fondo para innovación. Este fondo es el FinSIT, que se administra a través de Produce. Todos pueden producir. Mi sugerencia es que ellos se acerquen de la mano con una universidad. Y por supuesto que el reto para las universidades de aquí, del cono norte de Lima, es importantísimo. Ellos deben cada vez más preparar sus profesionales para que sean profesionales para la MIPYME y no para la gran empresa. ¿Eso qué significa? Que ahora existe un instrumento para financiar, existen las universidades, existen los estudiantes, los profesores universitarios y existen los pequeños industriales. Lo que se necesita es una articulación de verdad, una articulación que realmente permita. Hay financiamiento y estos recursos no se están moviendo, como muchas de las cosas que pasan lamentablemente en nuestro país, y es responsabilidad de todos los agentes de promover que existen estos fondos y que se usen de manera adecuada. Muy bien, hay plata, hay universidades con buenos profesionales, hay interés por parte de los funcionarios del Estado, pero resulta que no se ejecuta. Entonces, amables oyentes, industriales, empresarios, profesionales, consultores, algo está fallando. Tenemos que informarnos, asociarnos, integrarnos y tenemos que caminar para poder justamente gestionar. Porque si el Estado no viene a nosotros tenemos que ir a ellos. Alguien tiene que llegar. Entonces, uno de los temas, la competitividad. Y para ello se ha hablado de
el instrumento de fondos manejado vía FINSIP, administrado por el Ministerio de la Producción. Pero ese es un eje. Hay que ser competitivos para crecer y desarrollar de manera sostenible. Pero hay otros casos. Hay casos que tienen buenos productos, no tienen una marca, no tienen un registro, no tienen una patente, menos saben cómo negociar en mercados competitivos. Ahí hay un problema, Juan Arturo. Por supuesto que sí, y tenemos que saber también que efectivamente hay cerca de 1.500 millones de soles que están apoyando justamente el tema del desarrollo competitivo de las empresas. Pero yendo al fondo de la pregunta, definitivamente lo que tiene que despertarse es el instinto empresarial de los empresarios, y eso pasa por ver la demanda. Todos sabemos acá que si no hay clientes, la empresa pierde la razón de ser para generar sus ingresos, para generar inversión y para generar producción. Es por eso y saludamos que efectivamente hayan diversos tratados de libre comercio que permiten obviamente llegar a otros mercados. Saludamos también los esfuerzos que se están haciendo por la Alianza del Pacífico, que implican en concreto poder llegar a otros mercados y poder llegar con productos de la metalmecánica, productos agroindustriales, productos químicos y diversos otros productos para llegar a atender los mercados. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema justamente de información. La mayor parte de los empresarios, exceptuando los grandes empresarios, no tienen información cercana de los mercados. Es por eso que ese encargo, y desde aquí hacemos un llamado de este exitoso programa, algún trabajo más estratégico que tiene que verse por el lado de la demanda. Es demasiado encargo para los agregados comerciales. Esto tiene que ver con un desarrollo de prospectiva de los mercados, información que va a ser derivada a los pequeños empresarios en los diversos sectores que hemos comentado. Y eso va a permitir que ellos, con ese despertarle su instinto de producción y de inversión, para que se dirijan a los sectores para desarrollar tecnologías, financiamiento y todo lo demás. Si no está activado ese interés, definitivamente los empresarios no están viendo formas de poder avanzar. Dicho en otras palabras, señora que nos está sintonizando. Número 1, ser formal. Número 2, asociarse. Nosotros tenemos obviamente una organización nacional que es el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, COMPIMEP, pero esta institución a su vez ha sumado a una mesa de trabajo. Entonces, además de asociarnos, ahora manténgase informado con nosotros, manténgase articulado con nuestras organizaciones, que para eso estamos, para poder facilitar este acercamiento, para poder llegar a hacer conquistas de espacios importantes en el mercado del mundo. Ahora, es verdad que nuestros industriales el tiempo le es muy corto, don Gustavo, para informarse, para revisar el internet. Todavía no hay mucha práctica. Eso es muy cierto lo que te dices, Rómulo. En verdad nos falta tanto los ministerios que debe mandarnos un representante para que pueda dar charlas, orientación de cada rubro que realmente lo necesita el industrial. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, digamos, de lo que usted conoce, de lo que usted observa, porque camina usted mucho a la zona industrial. Además, usted en su zona tiene todo un complejo de industriales y hemos encontrado productos de muy buena calidad. Ahí hay una familia que, por ejemplo, el papá es ingeniero mecánico, el hijo es ingeniero en mecatrónica, con experiencia en Japón, en Argentina, y la producción de ellos va al mercado de Brasil, no es para el mercado peruano. Sin embargo, en ese caminar tienen problemas. Licencias, no hay licencias para funcionar como desarrollo industrial. En otros casos, no hay terrenos industriales, es decir, están con limitaciones alquilando pequeños espacios. Y en tercer lugar, que me parece muy positivo, que a pesar de los años, y en algunos casos no manejan muy bien el internet, pero lo están llamando al secretario, a la secretaria, al asistente o a algún familiar cercano para revisar su correo. Ya tienen correo. Ese es el lado positivo. ¿Qué usted nos puede, digamos, animar a nuestros oyentes? Porque hay que darle un mensaje distinto. Bueno, eso es muy cierto lo que dices. La información es parte positiva para el industrial que realmente desconocen
tanto los consumidores del producto, y en verdad que sufrimos por falta de espacios para que pueda esparcer su industria y llegar, bueno, a sus metas, que siempre el industrial busca prosperar cada vez más. Y como usted ve, ya acercado en nuestras industrias, padece incluso hasta de fluido eléctrico. Y entonces agua, todo eso necesitamos, y si nuestros vecinos nos molestan porque las industrias no deben estar en ese espacio, y la verdad también incomoda porque los seres humanos también requieren la contaminación, el ruido. Esto, Juan, Jack, este es un tema, digamos, sobre la mesa real. Se pide calidad, se pide competitividad, se pide crecimiento, desarrollo, se pide formalidad, pero resulta que aquí tienen un gran obstáculo por superar. Así es. Nosotros tenemos que saber que solamente, de acuerdo a la información que disponemos, en Lima se necesitan aproximadamente 15.000 hectáreas para poder desarrollar las actividades industriales empresariales. Cuando nosotros estamos hablando de Ancón, para poner las cifras en contexto, estamos hablando de aproximadamente 1.400 hectáreas. Y se está diciendo de empezar con una propuesta sobre 400 hectáreas. Entonces, si nosotros nos planteamos a nivel de las cifras, démonos cuenta todos, y hay que ser conscientes, hay que decirlo abiertamente. Faltan espacios para que los empresarios justamente hagan su actividad productiva. Y es una actividad productiva que se necesita. No solamente los alcaldes tienen que ver aspectos de lo que necesita el ciudadano, tiene que ver también lo que necesitan sus empresarios. Y atendiendo lo que necesitan los empresarios, van a poder ellos tener mayor renta para poder hacer sus actividades municipales. Y por otro lado vamos a tener lo principal que mueve un país. No nos olvidemos de que estamos hablando nosotros de una producción industrial que es del orden de los 35.000 millones de dólares a nivel de todo el Perú, en un PBI de 210.000 millones de dólares. Y que lo que estamos aquí, y por eso que estamos en este programa, es hablar de mayor producción con valor agregado. Y también eso se necesita para efectos de poder desarrollar el país en un contexto en el cual antes había arrogancia para tratar estos temas. Porque el Perú estaba creciendo en piloto automático. Ahora no. Ahora se necesita de los empresarios, se necesita de los industriales, justamente para cambiarle el rostro económico a nuestro país, generar ingreso que ya está generando una preocupación tanto en el frente externo como interno de nuestro Perú. 12 del día con 43 minutos, estamos en su programa La Hora del Industrial, conversando con el economista Juan Arturo Corrales, el empresario Gustavo Mateo Borges y el gerente general de COPEME, Jack Burga. Jack, el Ministerio de la Producción, el ministro de la Producción, ha declarado a los medios de comunicación hace exactamente 3 días, sobre la aprobación del Sistema Nacional de Parques Industriales por parte del Consejo de Ministros. Y en esta norma, ellos señalan que la Ley 30078, Ley Parques Industriales Tecnoecológicos, más conocido como Ley PITE, sería uno de los tipos de parques industriales a la que considera este Sistema Nacional de Parques Industriales. Y ahí quiero justamente sus puntos de vista, porque nuestros oyentes y nosotros no tenemos que detenernos en los dimes y diretes que a veces se dan en el ámbito de la especulación política, sino más bien tenemos que centrarnos en líneas. Sin embargo, es bueno pedir una opinión sobre Sistema Nacional de Parques Industriales. Sí, yo creo que esto es un avance. De todos modos, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío. Sin embargo, uno no puede dejar de ver que no es suficiente, ¿no? O sea, no es... hemos estado hablando hace un momento de que se necesita un espacio muy importante para que las industrias pues no molesten a la urbe, ¿no? A los ciudadanos. Lo que vemos fundamentalmente es que está ocurriendo, es que necesitamos que este parque industrial no solo esté así. En el mundo los parques industriales tienen no solamente una ley, sino un conjunto de instrumentos que le permite al industrial pasarse allá, estar allí de una manera confortable. O sea,
Yo mismo he visto cómo funcionan estos instrumentos en Canadá, por ejemplo, y en Canadá los instrumentos permiten a cualquier persona prácticamente recibir un conjunto de beneficios, incluso subsidios, porque lo más importante es que la empresa se desarrolle, sea competitiva, tenga un nivel global, tenga un nivel de expectativa. Lo mismo está pasando en España. Uno va a la zona de Mondragón y reciben todo el apoyo. Entonces, aquí es un avance, pero no sé si estamos realmente poniendo un parchecito a algo que necesita tener una política de Estado fundamental. O sea, no va a ser suficiente una política de parques industriales si alrededor no hay un conjunto de instrumentos que le permita a estos empresarios no solo moverse allá, sino producir en las mejores condiciones y establecer. Cuando uno mira el Perú y alrededor de Lima, uno dirá, bueno, nos hemos preocupado, sí, por tener balnearios alrededor de Lima. ¿Y dónde están las zonas industriales? ¿Y de dónde va a producir la gente? O sea, no hemos visto esta parte y es más importante que un balneario tener una zona productiva. Y ahora, bueno, gracias a Dios tenemos un espacio amplio todavía en nuestro país y podemos tener, pero esa zona necesita luz, necesita agua, necesita sistemas de desagüe industriales, ¿no? Necesita servicios, vías, necesita sistemas de comunicación de última generación, necesita soporte. ¿Dónde está todo eso? O sea, todo se parte por una ley, somos maestros de hacer leyes buenísimas. Exacto. Pero necesitamos que la política se alinee con eso. Tenemos muchas leyes, más leyes, igual leyes, pero el industrial quiere producir y que signifique igual plata, igual ganancia, igual desarrollo, porque si no va a ser inversiones para quedarse simplemente en recuperar su capital, busca crecer. Y por ello, lo dicho por Jack, es que debemos de dejar de ser pueblo dormitorio para convertir en pueblos productivos. Yo creo que si el ministro Gersi hubiese llegado al inicio de este gobierno, posiblemente hubiese contribuido de manera más efectiva. Digo esto porque el tiempo que le queda y las declaraciones de congresistas lo van a llamar al Parlamento para discutir que existen otras leyes, y entonces no va a facilitarle mucho el camino, de acuerdo al entusiasmo que él tiene. Y por cierto, las consultorías que se vienen haciendo no son malas, pero podrían ser mejores si estarían los actores. Aquí en el Perú tenemos gente que está en la práctica. Quizás no han manejado el modelo de los parques industriales que los tiene pues España o los tiene Corea del Sur, por poner un ejemplo, pero eso no significa que no se pueda estructurar. Bien, damos la bienvenida al ingeniero Rodolfo Alba, lo habíamos anunciado, director de la ONG Alternativa, integrante de la mesa de trabajo en la cual participamos de manera conjunta, justamente la estructura de un modelo ciudad industrial ecointeligente ANCON. Ingeniero, bienvenido a la mesa de conversa. Muchas gracias, Rómulo, por esta invitación, y saludar también a los amigos que están presentes aquí de COPEME y también de la mesa técnica, ¿no? Pregunta directa, ingeniero. ¿Qué opina usted sobre el Sistema Nacional de Parques Industriales anunciado por el ministro de la Producción? Bueno, me parece un avance. Me parece un avance porque eso significa no amarrar el tema de la ley PITE en los parámetros que están establecidos, sino más bien abrir hacia un sistema donde incorpora no solamente parques, sino también zonas industriales y otros conglomerados que se vienen dando a nivel de Lima metropolitana, ¿no? Ahora, usted es amplio conocedor, bueno, a nivel nacional trabaja, a nivel de Lima metropolitana trabaja, pero su base, su sede está en Lima Norte, y aquí tiene más de 30 años, digamos, desarrollando varias jornadas de trabajo. ¿Cómo se mira a la industria de todos los tamaños en Lima Norte y esta posible alternativa 1.338 hectáreas ANCON? Bueno, es todo un proceso, ¿no? Para nosotros que, como tú dices, estamos ya más de 35 años. Me quedé corto, perdón. Hemos pasado varias etapas, ¿no? Y quizá vincular cada intervención en el tema de parques industriales también con el contexto, ¿no? El contexto económico que vive el país. Y yo recuerdo, por ejemplo, que hemos tenido zonas industriales y zonas de grandes industrias en la década del 80, vinculado a todo el proceso de sustitución de importaciones, por ejemplo,
hubieron en Lima Metropolitana y en Lima Norte, en Lima Centro, toda la zona industrial argentina, industrial colonial, carretera industrial, carretera central industrial, ATE, incluso toda la zona sur también, o sea, habían corredores. Chorrillos también había algo, en ¿verdad? Chorrillos también, y en Lima Norte teníamos Piñonate, teníamos Industrial La Milla, teníamos Panamericana Norte Industrial. O sea, grandes industrias. Todo este eje entre la Panamericana Norte y la Tupac Amaru, ¿cierto? Desde empezando la UNI, todo este corredor hasta el Chillón. Así es, toda la zona industrial que hasta hoy se viene peleando San Martín, Independencia. Comas, que hoy es comercial mayormente. Que hoy es básicamente comercial. Por eso digo, en esa época habían grandes industrias, habían zonas industriales. Pero viene el 90, se abre el país hacia el mercado internacional, se incorpora la globalización, que ha traído cosas muy positivas, y eso no podemos negar, ¿no? Pero también ha traído, pues, el producto importado, ¿no? La competencia desleal es el gran problema. Así es. O sea, no estamos en contra de la importación. No. Estamos en contra de la competencia desleal, llámese las prácticas de dumping, por ejemplo. Así es. Y entonces se comenzaron a cerrar estas grandes industrias. Y vemos toda la década del 90... y que hemos vivido con el cierre de la gran mayoría de estas grandes industrias, ¿no? Y evidentemente el despido masivo de los trabajadores, ¿y no dónde iba a ir, no? Y justamente la migración campo-ciudad, el despido de gran número de trabajadores, lo que ocasiona, y sin una intervención del Estado en esto, o sea, o una débil intervención, ¿qué ocasiona? El autoempleo. Genera el autoempleo, genera la actividad informal en la economía, y por ahí comienzan a surgir las microempresas. Las microempresas, ciertamente. Así es. Bueno, vamos a tener muchas jornadas para conversar, sobre todo los sábados de 12 a 1 del día, en el programa La Hora de la Industrial. Hoy vamos a ir casi ya cerrando. Vamos a tener 1 minuto de intervención por cada uno de los que estamos en la mesa para cerrar con la reflexión final. Juan Arturo. Sí, solamente mencionar de que cuando nosotros estamos hablando de parques industriales, no estamos hablando de que vamos a iniciar como si fuera la primera piedra en el país. Acá, señores, ya hay producción industrial, del orden, como decíamos, de los 35.000 millones de dólares, y productos de alta calidad que son colocados en los mercados internacionales por el orden de los 6.000 millones de dólares. Ya hay mercado. Lo que tenemos que hacer es, y planteamos, y con esto resumo, pensamos que con los parques industriales esta producción se va a mejorar, pero siempre pensando en conectar esta producción con los mercados internacionales y con los mercados regionales. Perfecto. Gracias. Doctor Jack Burger. Sí, nada más que para agradecerte, espero que esta sea pues la primera vez y que vamos a seguir trabajando. Es un tema que realmente a los que estamos muchos años en esto nos apasiona. Creemos que es fundamental para el desarrollo del país, y aunque siempre decimos que cuando vienen épocas electorales se tocan estos temas, esperamos que ya sea tiempo para tocarlo de una manera efectiva y que se vuelva realmente política pública. Yo creo que en algún momento tenemos que mirar que esta es la solución para muchas de las dificultades que tiene el país, y es además un gran grupo de personas, de ciudadanos peruanos, que está haciendo un esfuerzo muy grande por sostener el país. Ingeniero Alba. Lo único que quiero decirles es que la posibilidad de que el sistema de parques industriales y el plan maestro que está planteado por el acuerdo del Consejo de Ministros posibilite discutir esto de los parques industriales en el actual contexto que vive Lima Metropolitana, Lima Norte y el país. Y el país. Y de hecho, digamos, articulado a este gran plan de diversificación productiva que se ha planteado a nivel nacional, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados, al economista Juan Arturo Corrales, al ingeniero Rodolfo Alba de la ONG Alternativa, al doctor Jack Burga, gerente de COPEME, al empresario Gustavo Mateo Borges. Y por cierto, el próximo sábado, amables oyentes, estaremos abordando el tema de la encuesta industrial que viene impulsando justamente la mesa de trabajo antes señalada. Hoy vamos a concluir pidiendo a cada uno de ustedes nos escriban al correo pymesperutv@gmail.com. Háganos llegar sus puntos de vista, su información, sus comentarios. Nos vamos. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias a todo el equipo. Será hasta el próximo sábado.